de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían a otros: ¿salvó él mismo, no se puede salvar? ¿Qué es este Cristo, el Rey de Israel? Desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Cuando era niño, me costaba entender por qué era tan terrible que Cristo haya muerto en una cruz. O en otras palabras, me parecía raro que ese evento en sí mismo, en el cual se nos narran sus dolores más terribles, previo incluso a la crucifixión, debía ser algo que nos llevara a una especie de lástima, de culpa. Y entonces así teníamos que creer en Jesús. Crecí con la duda, deambulé por el mundo sin entender que lo que allí había ocurrido era una transacción divina. Jesús había tomado mi lugar. Ya para un tiempo más en mi vida, ya más de adulto, una noche entendí, el Señor tuvo misericordia y pude comprender lo que allí había sucedido. No se trata de tener lástima por Jesús, no se trata solamente de mirar y apreciar sus dolores físicos, sino que se trata de entender lo que allí en la cruz sucedió, hermanos y hermanas, y es que el justo estaba muriendo y recibiendo la ira de Dios por los injustos para poder llevarnos a Dios. Y con todo esto, hermanos, y la lectura que acabamos de ver, quiero que podamos revisar 3 puntos en esta enseñanza, que bien decía Pastor Daniel, más que un sermón, vamos a tratar de ir aprendiendo juntos de este evento algunas cosas importantes. Lo primero que vamos a ver es la cruz. Esto vendría a ser el instrumento. Segundo, vamos a ver a Jesús en la cruz, el protagonista. Y tercero, vamos a hablar de nosotros y la cruz. Y ahí tenemos nuestra respuesta. La cruz, entonces, nuestro primer punto. ¿Qué fue la cruz, hermanos? Podemos contrastarlo con lo que hoy día es la cruz. Hoy día es un adorno, ¿cierto?, muy bonito. Algunos incluso la usan de joya en sus orejas, quizás colgando. Para algunos es un símbolo más de muchos otros que hay. Pero la cruz era un lugar que incluso los mismos romanos no deseaban pronunciar. Era un lugar físico, real, en el cual se debía poner al peor de los malhechores. Era tan terrible la cruz, mis amados hermanos, que Josefo escribió lo siguiente: fuera de sí, de ira y odio, se divertían los soldados romanos clavando a sus prisioneros en la cruz con distintas posturas. Es decir, era un lugar donde incluso sedientos de sangre, estos romanos soldados se divertían al torturar a los malhechores. Escribió Dionisio en el 1 siglo a.C. lo siguiente: los hombres a quienes se les ordena llevar
al esclavo a su castigo, habiendo extendido sus manos, las atan a un pedazo de madera extendido por su pecho y hombros hasta sus muñecas, siguiéndolo, luego desgarrando su desnudo cuerpo por los latigazos. También Cicerón, en 2 citas, dijo lo siguiente: que aún el solo nombre de la cruz sea alejado no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, vista y oído. Y dice también: atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo, ¿qué diré? No hay una palabra adecuada para describir una acción tan terrible. Quizás inventada por los asirios muchos años atrás, sin duda, y luego tomada por los persas. Esta práctica fue adquirida por los romanos, quienes tristemente la perfeccionaron para entonces poder poner ahí, no solamente para matar a sus enemigos y a los malhechores, siempre y cuando no fueran romanos, porque era algo muy terrible para su propia nación, pero no solamente era para matar, como bien decía, sino que además era un escenario público para poder generar temor y para poder entender lo que iba a suceder si tú te atrevías a alzar la voz contra César, contra Roma. Nuestro Señor Jesucristo, luego de ser escupido y ridiculizado con golpes, pidiendo que profetice para que había sido el autor de la vida, hermanos, este que estaba poniendo su vida en manos de estos terribles hombres, nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz tuvo a bien voluntariamente tomar nuestro lugar. Hermanos, este fue el último peldaño de lo que en teología se conoce como el estado de humillación de Cristo Jesús. Hay 2 estados en teología, hermanos, que tienen que ver con la vida de Cristo. Uno se llama la humillación de Cristo y el otro la exaltación de Cristo. Y en la humillación de Cristo nosotros tenemos que Él se humanó, que Él se sometió a su propia ley. Él era el creador de la ley, pero Él se sometió a ella sin tener por qué hacerlo. No solamente eso, sino que empezó a sufrir desde temprana edad, y aquí ya en la cruz es el último escalón de esa humillación, en donde Él muere y luego es sepultado. La cruz entonces es ese lugar de los malditos. Recordemos lo que dice Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué es ser un maldito? Es ser dejado por Dios. En ella entonces se puso a nuestro Cristo, clavado con filudos clavos bastante grandes en sus manos y sus pies. Previamente, recordemos además que a diferencia de otros, Él había sido totalmente desgarrado, había recibido azotes en sus espaldas, en sus piernas, sus huesos prácticamente probablemente se podían ver, sus carnes estaban abiertas, cargando una corona de espinas, sangrando en sus sienes. El Señor entonces fue levantado en esta cruz, que a diferencia de lo que se cree comúnmente, no fue en un monte, si bien fue fuera de la ciudad, y el autor de Hebreos va a decir que nosotros también salgamos del campamento y suframos como Cristo lo hizo, ¿verdad? Sí, fue en un lugar muy probablemente plano, en donde era de muy fácil acceso llegar a Él, porque todo el que pasara por ahí tenía que ver a nuestro Señor Jesucristo muriendo. Algunos varones han mencionado en distintas enseñanzas, citando a médicos, algunos de los dolores que experimentó Cristo en la cruz. Por ejemplo, contusión. Él fue golpeado, su cabeza fue azotada con esta vara que mencionábamos hace un rato. Además fue puesta allí una corona de espinas, la cual al ser clavada prácticamente por este azote, se incrustó con mayor fuerza en su cabeza. Se dice y se sabe que la cabeza, ¿verdad?, y sobre todo la zona cercana al cerebro, es donde la sangre corre con mayor abundancia, por lo tanto había muchas posibilidades de generar ahí un problema, incluso de una mala sequedad en la sangre, lo que podía haber generado otro tipo de dolores. Laceración: le desgarraron sus espaldas con látigos de acero, que además tenían huesos filudos. No solamente esos látigos pegaban, sino que molían y abrían la piel, y prácticamente esto fue de pies a cabeza.
penetración de su cuerpo, porque abrieron su cabeza, como dije, con esta corona de espina, pero además recordemos que también abrieron sus manos y abrieron sus piernas, y hacia el final ya fue atravesado por una lanza, mirando ahí cómo corría agua mezclada con sangre. Pero este no fue todo el dolor de nuestro Señor, hermanos. En esa cruz también era una vía solitaria. Él no fue acompañado de algún amigo o alguna amiga. Uno puede decir que buenos fueron los soldados porque quisieron darle este sedante, que era lo que le estaban ofreciendo cuando él ya no podía más. Y el Señor no quiso, dice el autor ahí, Marcos, beberlo, porque él debía estar con todas sus capacidades mentales enfrentando este juicio, hermanos. Este sedante iba a ser no una muestra de bondad de los soldados romanos, sino que ellos, para seguir divirtiéndose con la tortura y con el castigo, querían tener a esta víctima sin que reclamara tanto el dolor, sin que gritara tanto. Querían tenerlo medianamente adormecido para seguir torturándole, pero el Señor lo rechazó. Hermanos, nuestro Señor, además de esto, no enfrentó este dolor, este escarnio público en compañía, sino que estuvo solo. Ese varón que dijo que hasta la muerte iría con él, le traicionó, al igual que Judas. Y Judas fue una vez, pero Pedro fueron 3 veces. Y no solo Judas, y Pedro, dice la palabra, que todos se descarriaron. Todos lo dejaron como ovejas. Él estuvo solo prácticamente. Y él debía vivirlo solo. Tenía entonces el dolor físico, el dolor de la soledad. Cristo Jesús dijo: yo soy su amigo, pero ahora nadie era el amigo de Cristo. Él solo enfrentó la humillación, el dolor, la falsa acusación, los escupitajos en su rostro, muy probablemente los insultos. Pero esto no era el todo de la cruz, hermanos. Y repito, si nos quedáramos con ese dolor, estaríamos cometiendo un gran pecado prácticamente. No tendríamos salvación, porque ese no es el evangelio del todo, hermanos. El verdadero dolor de la cruz es que Cristo Jesús cargó en él nuestro pecado y por lo tanto fue considerado un maldito. Se hizo maldito por nosotros. Es decir, él fue dejado de lado por su Padre. Vayamos a nuestro segundo punto, habiendo considerado la cruz. Jesús es la cruz, es decir, el protagonista. El nombre de Jesús es importante, hermanos. Una pregunta abierta. ¿Qué significa Jesús? Vamos, hermanos. Salvador. Pero ¿hay otra parte ahí que falta? ¿Sí? ¿Padre? No. Vamos. Pero quizás. El Señor salva. El Señor salva. Jesús es una expresión ya griega del término hebreo. ¿Se acuerdan de Oseas? ¿Sí? Jesús es una unión de la J o Yahá. ¿Se acuerdan cuando los salvos hablan de Jehová pero dicen Yahá? Es una abreviación, por decir así, de Jehová, del Señor, de Dios, ¿sí? Considerado el Señor de todo. Y Oseas, es decir, Jesús, es Salvador. Por lo tanto, Jesús es Dios salvando. Dios con nosotros, que vino a salvar. Ese es el nombre, Jesús el Salvador. Y quizás no entendemos mucho esto del todo cuando vemos que se le da este nombre, ¿verdad? Debe ser llamado así. Pero sí lo entendemos cuando está allí en la cruz. Porque Jesús precisamente está en la cruz salvando a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es Jesús? Dios con nosotros. Es decir, Jesús, Dios con nosotros, está salvando en sí mismo a su pueblo, allí mismo, en la cruz. Hermanos, toda la Escritura da testimonio de Jesús. Siempre se esperó a Dios salvando a su pueblo. Josué es otra figura de Cristo, pero no era el Salvador definitivo. Y así tenemos distintos personajes que parecieran ser ese Salvador del pueblo de Dios, pero que no alcanzaron a serlo.
Miremos a los reyes de Israel, ninguno de ellos dio el ancho. E incluso los reyes considerados buenos tenían también pecado. Pero Cristo Jesús, Dios con nosotros, cumplió con lo que se había profetizado acerca de Él. Jesús es el protagonista de la historia, hermanos. En esa cruz nosotros no debemos mirarnos a nosotros, sino que debemos mirar a Jesucristo, a Dios salvando a su pueblo. Es importante notar y corregirnos, hermanos, cuando pensamos que Jesús no quería morir en la cruz. En estos tiempos de Semana Santa, sobre todo en el mundo, se repite una y otra vez esta canción que dice de la ópera rock, Jesucristo Superestrella, en donde se escucha esta canción y este lamento de Jesús diciendo que no quiere ir a la cruz. ¿Lo ha escuchado? Eso es una herejía, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra es clara en decir lo siguiente, que Él puso su vida, nadie se la quitó, Él quería hacer esto. Hermanos, en Hebreos capítulo 12, también el autor de Hebreos es claro en decir que por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo Cristo Jesús? Sufrió la cruz. E incluso ahí en Lucas, hermanos, 22, cuando es la última Pascua, ¿cuántas Pascuas había celebrado el Señor Jesucristo con su pueblo? Muchas, en sus 33 años de vida aproximadamente, ¿verdad? Pero Él dice allí, intensamente, he deseado comer esta Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué? Él dice, antes de padecer. Él deseaba llegar a ese momento en donde iba a entregar su vida por su pueblo. Ahora recordemos también quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Amados hermanos, Jesús, decíamos, es Dios. Jesús es Dios. Yo quiero que podamos meditar y vamos a darle un título a esto que se llama pacto de redención. No sé si has escuchado ese término. O pacto eterno. Hermanos, antes de que todas las cosas fueran creadas, estaba la Trinidad en perfecta armonía, como siempre ha sido y siempre será. Y allí el Padre dijo que iba a tener a un pueblo, el Hijo dijo que iba a redimir a ese pueblo y el Espíritu Santo iba a aplicar esa obra en ese pueblo. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Es una buena pregunta. Y nosotros rápidamente decimos, porque Él liberó a su pueblo de sus pecados. Pero repetimos, ¿pero por qué liberó a su pueblo de sus pecados? Y nosotros podemos responder, porque Dios es bueno y misericordioso. ¿Pero por qué Dios es bueno y misericordioso? Porque está en su naturaleza. Perfecto, pero ¿por qué lo manifestó a nosotros? Perdón. Esta cosita acá. ¿Por qué? Y tenemos esa respuesta, porque antes de que el mundo fuese creado, el tiempo y el espacio, Dios en su Trinidad se había propuesto hacer esta obra, este pacto de redención. Es por lo mismo que en Gálatas 4:4 dice Pablo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también, heredero por medio de Dios. Juan 17, el Señor Jesús orando. Él dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad. Es por eso que nosotros podemos descansar y saber que Él nos amó antes de que nosotros pudiéramos haberle amado. Antes de haber sido creados, ya estábamos en la mente de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. ¿Por qué tenía que ser Jesús y no otro Salvador? ¿Por qué Jesús tuvo que morir allí en la cruz y no otro Hijo de Dios? Bueno, ¿recuerdan los sacrificios del Antiguo Testamento? Para expiar el pecado una vez al año, en Yom Kippur, ese cordero, ¿cómo debía ser? Debía ser un cordero puro y sin mancha, sin ninguna imperfección, destinado específicamente para ser degollado y que su sangre entonces redimiera, expiara
los pecados. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, se dice de Él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, tenía que ser nuestro Señor Jesucristo porque Él fue perfecto. Él fue perfecto, sin pecado. ¿Por qué no iba a poder ser otro como Adán? Porque todo lo que el Señor crea debajo de sí mismo es totalmente mutable, dice nuestra confesión de fe. Mutamos. Pero nuestro Señor jamás muta. Él es inmutable. Hermanos, Cristo Jesús se humanó, nació en un pesebre, creció, aprendió obediencia, dice la Escritura. Fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Él era ese Cordero perfecto, hermanos, preparado, y dice Pedro, acompáñeme, hermano amado, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Era ese Cordero perfecto, el cual, dice Pedro, no hizo pecado, ni engaño se halló en su boca. Perfecto, sin tacha. Primera de Pedro también, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba, y note lo que estábamos hablando, pacto de redención, Él estaba preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Dice un autor, antes de que Dios dijera, hágase la luz, Él dijo que sea la cruz. Antes de la fundación del mundo, Él ya estaba preparado para venir a redimir a su pueblo. Oh, amados hermanos, qué hermoso cuadro de su amor, qué hermosa muestra de humildad, porque el dador de la vida, el creador de todas las cosas, se humilló al hacerse como uno de nosotros, respirar nuestro sucio aire, vivir bajo su propia ley, cumplirla totalmente y poder así representarnos delante del juicio de Dios. Nosotros no podemos representarnos delante del juicio de Dios. Mis hermanos, nosotros, de acuerdo a Romanos capítulo 3, usted quizás lo conoce, versículo 10 al 12, tenemos esta realidad. Escuche, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no lo hay. No hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado, amados hermanos. Todos tenemos los papeles sucios delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, aunque sea en un solo pecado, eso ya te hace culpable de toda la ley. Mis hermanos, no nos engañemos. Nosotros estamos perdidos delante de Dios. Dice Habacuc, muy limpios son tus ojos para mirar el mar y no puedes contemplar la opresión. El Señor no tiene comunión con los que tienen los papeles sucios. Pero pastor, Él es misericordioso. Sí, pero también Él es justo. Hermano, Él es santo, santo, santo. Es perfecto. Él no tiene comunión con los injustos ni con los impíos. Y tú y yo somos injustos y somos impíos. Somos pecadores, hermanos. Es por eso que Moisés en Éxodo capítulo 32 dice, Señor, mátame a mí, ráeme a mí y no a ellos. Luego de que el pueblo pecara con la vaquilla de oro, ¿verdad? Y el Señor le dice, no puedes. ¿Por qué no podía Moisés? Que era el hombre más bueno, más justo sobre la tierra en ese tiempo. ¿Por qué no podía? Porque él era un hombre creado que también había pecado. Hermanos, nosotros hemos pecado con P mayúscula, debido a la herencia de pecado de Adán, nuestro padre, pero también con P minúscula, cada uno de nosotros ha pecado y está condenado delante de Dios. Por lo mismo no podía ir un hombre a la cruz cualquiera, tenía que ir un hombre perfecto. Esto es maravilloso, hermanos amados, porque si bien no estamos hablando de la vida de Cristo, yo te quiero llevar a que tú pienses en esto.
Cuando tú has creído en Cristo Jesús, sin embargo, a pesar de ser un pecador, Dios te da la justicia de Cristo. Él te ve como un hombre y una mujer perfecta, sin mancha y sin tacha. Y la palabra del Señor dice que Él tiene comunión, entonces, con ellos, con los humildes, los que han reconocido que Cristo cumplió por nosotros. Todas las buenas obras de Cristo, y esto es hermoso pensarlo así, cuando tú llegues al cielo y el Señor te diga, acá está mi ley, todo lo que yo demandaba de ti, este pacto que yo hice con los hombres, y el que lo rompía iba a ser condenado, aunque sea en un punto. Hermano, hermana, piensa y pon tu nombre ahí. Fulano, acá está mi ley. El Señor no va a decir, debido a Cristo está en blanco. Bien. No. Esa hoja va a estar llena de buenas obras. Esa hoja va a estar llena de buenos pensamientos. Esa hoja va a estar llena de buenas acciones. ¿Por qué? Porque Cristo la vivió por ti. Él hizo la tarea por ti. Él se sacó el 7 por ti. Él terminó la carrera por ti. Pero ese que estaba perfecto, entonces, volviendo a la cruz, era el único apropiado para presentarse por nosotros en otra cosa que nosotros debemos cumplir. Entonces, tenemos el pacto de redención y hay un pacto que se llama pacto de obras. Recién hacía mención a él. Y es que Dios le dijo a Adán, y todo el Antiguo Testamento habla de esto respecto del cumplimiento de este pacto: si ustedes prácticamente en general, abarcando todo el pacto de obra, obedecen a mi ley, a los mandamientos, tendrán bendición, y si ustedes desobedecen, tendrán maldición. Es decir, me apartaré de ustedes y tendrán condenación eterna. Y nosotros sabemos que Adán cayó, y en él todos caímos, y nosotros también caemos una y otra vez. Por lo tanto, hemos roto ese pacto, hermanos. Y ese pacto tiene consecuencias, el castigo y la condenación. Pero por eso es tan hermoso nuestro Cristo, porque Él cumplió con el pacto, hermanos. Ese verdadero israelita cumplió con la ley por nosotros. Pero volvemos entonces a la cruz. El pacto decía, y recuerde esto, usted lo debe entender también, ¿cuál es la paga del pecado? Es decir, de romper el pacto. La muerte. Y usted puede entender la muerte teológicamente hablando, prácticamente hay tres, y quizás se puede ampliar la terminología ahí o la definición, pero podemos llevarlo a dos, reduciéndolo prácticamente a la muerte física, y todos nosotros estamos muriendo, ¿verdad? Día a día. Pero hay una que es la más profunda, y es la separación de Dios. El infierno es una muerte eterna, es decir, vamos a estar, los que van a estar ahí, eternamente separados de Dios. Hermanos, piensen en esto. ¿Ustedes conocen el término gracia común? Vamos. ¿Sí? ¿Qué es la gracia común? La gracia que derrama sobre todas las criaturas. Las dádivas que descienden del Padre de las luces, que derrama sobre todas las criaturas. Y Dios hizo un pacto en donde dijo que Él nos iba a dejar de dar esa gracia común. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Se acuerdan? Y puso un arco, es decir, el arco ahora no está para la guerra, sino que el arco está descansando. Hay paz por un tiempo, paz general. Y es por lo mismo que los impíos, incluso el peor de los impíos hoy día, puede comer su pan, puede beber agua. Pero lo que va a suceder cuando venga el juicio de Dios para todos los que han roto el pacto de obras es que ni siquiera una mínima parte de la gracia común va a existir en el infierno. Por lo tanto, hoy día no hay ningún impío y no ha habido ningún impío que haya experimentado en lo más mínimo lo que es el infierno, porque todo impío ha disfrutado de la gracia común. Pero en el infierno hay ausencia total de gracia, amados hermanos, por haber roto el pacto. Avancemos entonces. Jesucristo cumplió el pacto por nosotros, hermanos. Pero además, esa paga del pecado, la muerte, Jesucristo la experimentó también por nosotros. Es decir, Él además pagó nuestra deuda de morir. Hermanos, es por lo mismo que dice la palabra del Señor ahí en Lucas 23, del 44 al 46, voy a dar lectura. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Y Jesús exclamó a gran voz y dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, Isaías 53 nos muestra, nos da un preludio de lo que aquí estaba ocurriendo. Dice el versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, subraye, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Él murió. Él no fingió la muerte, hermanos. Cristo no actuó allí en la cruz. Él murió efectivamente. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Nuevamente subraya acá: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Lo que sigue tal vez va a ser explicado por mi pastor Ricardo respecto de la exaltación de Cristo. Hermanos, yo les dije que subraya ahí un par de cosas que tienen que ver con el Padre. Hermanos, cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó con morir en nuestro lugar. ¿Qué muerte, hermanos? La física, pero amados hermanos, también al recibir de las manos de su Padre el infierno que tú y yo merecemos. Es por lo mismo que en un credo antiguo se dice que Él descendió a los infiernos, y no tiene que ver que fue a predicar a los infiernos, sino que tiene que ver que allí en la cruz Cristo Jesús estaba experimentando toda la ira de Dios que tú y yo merecemos pasar en el infierno. Él la estaba experimentando allí en la cruz. En otras palabras, la cruz de Cristo fue nuestro infierno, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios es justo. Y como Dios es justo, se complace en hacer pagar a los injustos, y es lo que estaba pasando allí en la cruz. Por lo tanto, amados hermanos, eso de que los cielos se cerraron y de que el Padre se volteó y lloró por su Hijo es falso. Es falso, amados hermanos. Lo que ahí sucedió fue, y vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Morir física y delante de Dios recibir su odio, su ira. Él nos redimió de eso. ¿Por qué? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Hermanos, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Hermanos, Jesucristo cargó todas nuestras asquerosidades, hermanos. Hermanos, nuestros pecados de adulterio del corazón, nuestros pecados de mentira, de chisme, nuestros robos, amados hermanos, nuestras malas palabras, nuestros pensamientos torcidos, mis amados hermanos, todos los pecados, amados hermanos, que tú y yo hemos cometido estaban en Cristo Jesús, y nuestro Dios, al mirarlo, dejó caer su daga sobre su Hijo y lo mató. Porque Él es justo, hermanos. Es por lo mismo, hermanos, que cuando nosotros miramos a Jesucristo diciendo: ¿por qué me has desamparado?, nosotros podemos ver que 1000 años antes el autor divino, el Espíritu Santo, había tomado a David para que escribiera lo que estaba pasando, y que no lo narran en detalle los evangelios, con Cristo y con su Padre allí en la cruz. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 22. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez usted también dice: Dios, ¿por qué abandonaste a Cristo Jesús? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo. ¿Por qué Dios no escuchó a su Hijo allí en la cruz? Porque Dios es santo y no se relaciona
con los malditos. Y Jesucristo, hermanos, ese día se hizo maldito, maldición por nosotros. Hermanos, dice el versículo 4 en adelante: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. El Señor, amados hermanos, envió al ángel y Isaac no murió. ¿Se acuerdan? No murió. Fue provisto ahí un cordero para el sacrificio. Pero en este caso, alguien que era más justo que Abraham y que Isaac, Jesucristo, perfecto, no fue escuchado. El cuchillo de su padre cayó sobre él y nadie lo detuvo. Podemos ahí enlistar a muchos otros que confiaron en él. Elías quería morir, incluso cuervos fueron utilizados para alimentarle. Todos los varones de la Escritura, hermanos, y del pasado, de la historia de la iglesia, y tú y yo somos escuchados por Dios si estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue escuchado en esa cruz. Hermanos amados, hoy día podemos deleitarnos en lo que dice Hebreos capítulo 13. Nunca te dejaré ni te desampararé. Se deleita en esa verdad bíblica. Nunca el Señor nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Cristo Jesús fue dejado y desamparado por nosotros. Porque Él pagó por nosotros. Abandonado por su Padre, despreciado por su Padre, es Jesucristo. Ese Jesucristo, hermanos amados, tan bello. Ese en quien reposó la gracia. El más hermoso de los hijos de los hombres. Ese puro y perfecto varón de dolores. Ese que dice Proverbios 8:27 que el Padre se regocijaba en él, personificando a la sabiduría como Cristo, a la palabra sabia de Dios. Dice que se regocijaba en él. Allí estaba yo, dice Proverbios 8:27. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Bueno, ese Hijo de Dios aquí está siendo matado por la perfecta justicia de Dios. Hermanos, Él está siendo ahora considerado un maldito y muriendo en esa sucia y penosa cruz. Fue desamparado, su padre no se dio vuelta, como decía, a llorar. Los cielos no se cerraron porque no podían ver el sacrificio de este hijo, sino que fue una muestra de que el Padre estaba derramando juicio que tú y yo merecíamos. Mis hermanos, hoy tú y yo nos podemos gozar en muchas maravillosas verdades de la palabra de Dios porque Cristo no las tuvo allí en la cruz. Hermanos, ¿ustedes tienen reunión de oración? ¿Cuándo es la reunión de oración? Miércoles y jueves. Ya. Oran harto entonces. Oramos los domingos también. ¿Ustedes saben por qué son escuchados por el Padre? Porque Jesucristo no fue escuchado ahí. Porque tú y yo no tenemos derecho a ser escuchados porque somos totalmente pecadores. Pero el Padre escucha a su pueblo porque Jesucristo no fue escuchado. Él pagó el desaire del Padre por nosotros y hoy día nosotros, que dice Hebreos, tenemos libre acceso. Porque ¿quién intercede por nosotros? Jesucristo, hermanos. Cada vez que tú vayas a orar, no vayas porque está en la agenda, porque hay que cumplir. Anda allí porque Cristo Jesús murió para que tú seas escuchado por el Padre. Y Él tiene una cita contigo en esa oración. Él te está escuchando atentamente, dicen los salmos. Atentos están sus ojos, sus oídos a nuestros clamores, debido a que Jesucristo no fue oído. Mis amados hermanos, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. De esta manera, quien murió en la cruz fue Dios encarnado. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Sufrió como hombre, murió como hombre. Verdaderamente, hermanos, no fue un acto, una ficción. Y es un misterio que no vamos a poder comprender, amados hermanos. ¿Cómo, amados hermanos, es que Dios se encarnó y murió y nos justificó? Pero lo básico, lo esencial debemos entenderlo. Es que Él era perfecto y murió por ti y por mí, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
no conoció pecado y le hizo pecado. ¿Cómo entendemos eso, hermanos amados? Cómo el Dios santo y puro, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó sin pecado nuevamente, aunque era hombre, pero le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No quiere decir que Él pecó, sino que Él tomó lo que no era de Él y fue castigado por eso. Aún así, como dijo Martín Lutero, dice que al leer esto se sentó a contemplar estas palabras y Martín Lutero dijo, después de mucho tiempo, se levantó de su silla y dijo Lutero, Dios es abandonado de Dios. ¿Quién puede entender eso? El Dios Padre abandonando al Dios Hijo, pero la Trinidad jamás se ha dividido. Qué difícil de comprender. Isaac Watt escribió lo siguiente, cuando contemplo la cruz asombrosa en la que murió el príncipe de gloria, mi mayor riqueza estimo como pérdida y repelo con desprecio mi orgullo. Si todos los términos de la naturaleza fueran míos, sería una ofrenda demasiado insignificante. Amor tan admirable, tan divina demanda a mi alma, mi vida, mi todo, mi Jesucristo. Mis hermanos, esas 3 horas Jesús estaba reconciliando a nosotros con el Padre, dándose por su pueblo en esa cruz, en ese sufrimiento y en esa muerte eficaz. Y su pueblo fue totalmente declarado justo. Tenemos las obras de Cristo, pasamos la prueba, hermanos. Pero por otro lado, Él pagó nuestra deuda. Hermanos, Él bebió toda la copa de la ira de Dios. Él no dejó ni siquiera una gota para ti. Por eso, amado hermano, cuando tú estés dudando del amor de Dios en tu vida debido a tus pecados, que a veces son muchos y son profundos y duros, y te preguntas, ¿me amará Dios debido a esto? Más allá de preguntarte si te amará Dios, tú debes mirar a la cruz y autopredicarte el Evangelio. Él ya me amó. Y con amor eterno. No ayer, mañana y hoy, siempre. Él ya me amó. Porque allí en la cruz murió por mí. Hermanos, dice un autor, y volviendo a la cruz, la siguiente poesía, tal vez usted la ha escuchado, pero quiero compartirla con ustedes respecto de lo que pasó ahí en la cruz. Dice, es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está despreciando, pero hoy ellos no tienen idea de que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten con un manto escarlata, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo se acerca. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando y su espíritu está cargado, pero ¿sabes qué? Es solo viernes, el domingo está llegando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado está sonriendo, se está gozando. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a otros 2 criminales, pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey, los fariseos están celebrando que sus intrigas han dado resultado, pero ellos no saben que solo es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, Él está colgado en la cruz, sintiéndose desamparado por su Padre y en soledad muriendo. ¿Acaso alguien puede salvarlo? Oh, pero es apenas el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando. El cielo se está oscureciendo, mi rey clama en su espíritu, la esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás se está riendo. Pero es solamente viernes. Jesús ha sido sepultado, una guardia custodia la entrada y una roca se ha rodado en su lugar. Pero es viernes, es solamente viernes porque el domingo está llegando. ¿Qué pasó el domingo, hermanos? Nuestro glorioso Señor Jesucristo resucitó. La muerte no lo pudo contener, amados hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay.
Amados hermanos, ese domingo glorioso ocurrieron cosas maravillosas y únicas. Esto no se acabó el viernes, hermanos. El domingo esa piedra fue removida y una mañana de ese domingo nuestro Señor Jesucristo resucitó. Comenzó la exaltación de nuestro Rey hasta que llegó hasta lo sumo. La cruz y su resurrección, amados hermanos, no queda ahí. Luego viene su exaltación. Esperamos a nuestro pastor Ricardo Jara con esto. Y ya para ir cerrando, amados hermanos, y luego de haber leído esta poesía de Sadrach, Meshach, quiero que, considerando todo esto, pensemos en la cruz y nosotros. Decíamos nosotros y la cruz de Jesús, nuestra respuesta, tercer y último punto. Malcolm X fue un hombre que luchó. Se dice que inició de buena manera, que lo trató de hacer de buena forma, pero que terminó siendo de muy mala manera por la libertad y la dignidad de los hombres y mujeres de raza de color. Esa X quiere decir lo siguiente: los esclavos de raza negra, por ejemplo, usted conoce a Will Smith, es un hombre de color negro, ¿cierto?, que es actor, o de raza negra como se les conoce a esta parte de la humanidad. Se dice que ese apellido en realidad era el de sus dueños. Yo sería Esteban Gálvez y probablemente mi apellido Gálvez era el de los dueños del fondo en donde estaban todos los esclavos. Por lo tanto, los esclavos tenían un nombre que le daba su madre esclava, pero el apellido, la marca, era la de su dueño, Gálvez. Y así Smith y otros más. Pero Malcolm, nombre dado por su madre, es que en esclavitud, y él mirando los sufrimientos que enfrentaban los esclavos, se apellidó X, es decir, yo no tengo apellido. Este hombre que peleó por la libertad de los esclavos, desechó llevar el apellido, la marca de los dueños que abusaban de ellos, quienes les habían comprado y quienes les maltrataban. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos comprados por precio, por la sangre preciosa, más valiosa que oro y plata, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hermanos amados, nosotros tenemos un nombre, pero nuestra marca no es una X, sino que es la cruz de Cristo. Nosotros somos cristianos, pasamos de muerte a vida. Y nuestro dueño, a diferencia de los dueños de los esclavos que defendía Malcolm X, es un Dios bueno, que está preocupado de nosotros. Y si bien somos sus esclavos, no gozamos en esta esclavitud porque es una esclavitud libre. Nuestra marca es la cruz. Es por lo mismo que la cruz de Cristo fue el símbolo utilizado por la cristiandad en el pasado y también hoy en día. No fue un pesebre, no fue tampoco, amados hermanos, un pez, aunque muchas veces se ha utilizado ese pez, ¿verdad? Tampoco la roca removida, sino que fue la cruz de Cristo. Esa es nuestra marca, hermanos amados. Somos cristianos, como decía. Pero meditemos un poco más en eso. Es la cruz de Cristo y nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Dice la palabra del Señor, versículos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Jesucristo murió en la cruz y por lo mismo, al creer en Él, tenemos paz para con Dios. Hermanos, nosotros somos el pueblo de la paz. Ya nada nos condena. Mis hermanos, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito: por tu causa somos puestos a muerte todo el día, considerados como ovejas de matadero.
pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ahora estamos unidos al Señor, ya nada ni nadie nos separará de Él. Hermanos, lo que hay luego de la cruz de Cristo es gozo, amados hermanos. Hermanos, debemos ser el pueblo de la paz, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, pero también el pueblo del gozo. Nadie nos acusa, hermanos. Nadie nos persigue. Nadie nos separará de su amor. Lo que Cristo hizo en la cruz es algo definitivo y eficaz. Es por lo mismo que domingo a domingo vamos a la iglesia, no porque el pastor se va a enojar. Y si el pastor me llama porque falté, no es porque te quiera retar, es porque está preocupado por tu alma, hermano. Es porque vamos a celebrar cada domingo. No vamos a dolernos, aunque hay un momento de reflexión y de oración en arrepentimiento, pero la generalidad del día del Señor es celebrar que una mañana como esa Jesucristo resucitó. Nosotros y la cruz es gozo, es paz. Nosotros y la cruz, amados hermanos, es una vida nueva. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La cruz de Cristo, entonces, hermanos, es nuestra gloria. Locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Hermanos, en la cruz de Cristo, nosotros fuimos acercados al Padre. Amados hermanos, no existe cosa más hermosa que la obra de Jesús en aquella cruz. Es la muestra de amor sublime. Que simple y fácil es escupirla, ningunearla o usarla como un medio de comercio, sobre todo en estos días donde, comillas, se celebra la Semana Santa. Pero, amados hermanos, nosotros debemos apartarnos de aquello y nosotros domingo a domingo celebramos a Jesucristo, a nuestro Cordero, que ahora es nuestro Rey, como cantábamos, es un león. Hermanos, en la cruz de Cristo se acaba todo discurso humano. En ella se divide la historia de la humanidad. En ella, amados hermanos, se divide la vida de los hombres. Ante la cruz de Cristo solamente hay dos grupos. Están los santos o los impíos, los hijos de Dios o los hijos del diablo, los cabritos o las ovejas, los de la derecha o de la izquierda, no políticamente hablando, sino tal cual lo presenta la Escritura. En ella, amados hermanos, está la primera y la última palabra, en ella está el fin de todo discurso humano. Y yo te pregunto, ¿qué has hecho tú con la cruz de Cristo? ¿Es tu gozo? ¿Tienes paz para con Dios? ¿Entiendes lo que ahí pasó? ¿Qué harás con la cruz de Cristo? ¿La seguirás ignorando? ¿Seguirás ignorando al justo muriendo por ti? Recuerda que su brazo no se ha cortado para salvar. No te pierdas en este mundo. Ven y lava tu vida y tus pecados en el sacrificio perfecto de Cristo, que todavía está dispuesto para que tú puedas ser salvo. Deja de acompañar a tus padres a la iglesia, jovencito, jovencita. Ve a la iglesia porque tú amas a ese Salvador, porque Él ha perdonado tus pecados. Cree en Cristo Jesús, cree en su obra, abrázale y apriétale. Confía solamente en Él y tendrás vida, tendrás alivio para todos tus males. Dice Charles Spurgeon, y ya para ir terminando, todo se lo debemos a Jesús crucificado. ¿Cuál es su vida, mis hermanos, sino la cruz? ¿De dónde viene el pan de tu alma sino de la cruz? ¿Cuál es tu alegría si no viene de la cruz? ¿Cuál es tu deleite si no viene de la cruz? ¿Cuál es tu cielo sino el bendito y una vez crucificado por vosotros, que vive para siempre para interceder por nosotros allá en los cielos? Aférrate a la cruz entonces, pon tus brazos alrededor de ella, sostén al crucificado y nunca lo dejes ir. Ven de nuevo a la cruz en este momento y descansa allí ahora y para siempre. Y luego, con el poder de Dios sobre ti, sal a predicar la cruz. Cuenta la historia del Cordero inmolado. Repite la historia maravillosa y nada más. No importa cómo lo hagas necesariamente, solamente proclama que Jesús murió por los pecadores. Filipenses capítulo 2 dice la palabra del Señor: si tú eres salvo, si tú has creído en Cristo, también tienes que tener una relación con la cruz de Cristo. Y Pablo dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios se humilló,
haciéndose semejante a los hombres, y dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él, siendo Dios, se humilló, ¿quién soy yo para no humillarme? ¿Qué valor tienen tus posesiones, hermano y hermana, tu posición, tus privilegios, tu persona al lado de su divinidad para no servir a tu iglesia? Como dice también el Evangelio, para no cargar tu cruz día a día y morir a ti mismo y vivir para el Señor a través de tu iglesia local. Mis amados hermanos, nos vamos con una gran tarea, con una gran reflexión, pero con un corazón gozoso, hermanos, porque Jesús nos amó. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en nosotros. ¿Qué había en mí que atrajera al corazón de Dios y lo llevara a entregar a su Hijo a aquella cruz? Absolutamente nada. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, mi pecado, mi depravación, mi corrupción, estaba en mi corazón y en mi mente, pero a pesar de esto, Jesucristo murió y me amó. Vamos a orar. Padre amado, gracias damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, Señor.